De niño tenía una pesadilla recurrente, en donde el cuadro de un viejo fumando una pipa me cerraba el ojo. Recuerdo que me causaba mucho miedo, pero no sabía realmente cómo era el viejo, y con el tiempo fue cambiando de aspecto, pero siempre era en el mismo lugar, y era hora de encontrarlo. Hablaba tanto de ese sueño que decidieron dejarme ese cuadro como herencia, aunque no sabíamos si aún se encontraba ahí. Este lugar está próximo a cumplir 100 años. Aquí nació mi abuela y aquí mis abuelos construyeron su historia. Tiene más de 10 años que ya se encontraba supuestamente vacío, por lo que encontrarme con aquel viejo de la pipa resultaba difícil. Pero al entrar, resulta que no estaba vacío del todo. Se asomaban remotos recuerdos en un lugar que había dejado muy atrás sus mejores tiempos. Y entonces este lugar me lo enseñó. Un pedazo de mi historia. Un recuerdo que se podía recuperar del polvo de los años. Es increíble saber que perteneces a algo más grande que tú mismo. Y más sabiendo que yo llegué al mundo cuando todos estaban yendo. Y que pese a llevar tanto tiempo abandonado, la historia parece aferrarse a este lugar. Y sería el último nieto el del honor de desempolvarla. Traté de reconstruir los pedazos en lugares donde recordaba vagamente la historia. Incluso, traté de visitar otros lados que me hablaran un poco de este lugar. Y ahí es cuando lo vi. Él, mi abuelo. En él radicaba lo mejor de la historia de este lugar. Y curiosamente, con él se iría. Nunca deja de asombrarme cómo podemos accesar a ciertos recuerdos de una manera física. Antes se tenía un gusto por grabar la cotidianidad de la vida. La gente no tenía que voltear a la cámara a saludar necesariamente como lo hacemos ahora. La cámara se volvió un ser omnipresente que te contaba la historia tal y como sucedía. Eran los ojos de quien grababa e incluso sus pensamientos plasmados en una pequeña cinta. Por eso no es coincidencia tantas tomas similares de un hombre enamorado, y es que la cámara siempre delataba a mi padre. Entonces decidí echar pasos atrás para encontrar en qué momento la historia se perdió. Y es que no sabemos lo rápido que pasa el tiempo hasta que pasa. Aunque ahora este cuarto necesite una linterna para poder ver los pedazos de las fotos que le quedan, en algún tiempo este lugar no necesitó tener luz para poder brillar. Tiene 15 años que no venía por acá, y 20 que dejó de ser el mismo, pero por alguna extraña razón, este lugar lo siento parte de mí. Veo mi reflejo en los ojos que lo vieron vivo, veo mi sombra en los pies que pisaron este suelo ahora empolvecido, y algo muy fuerte me dice que debo hablar sobre él, ya que este se ha quedado sin voz. No, para que vean a Papá Pancho cuando nos amanece, temprano. Con los pelos de escobeta. Hace mucho no escuchaba la voz de mi papá. Ya no recordaba cómo sonaba realmente. Me decía mi mamá cuando veía las cintas. Y no hay realidad más fuerte que esa. Y es que con el tiempo perdemos la nitidez de los sonidos, los olores y las imágenes. Todo se vuelve más borroso. El cuadro del viejo ya no colgaba en ninguna pared. Traté de buscarlo por otros medios, pero resultó que había millones de cuadros similares. Ya no recordaba cómo lucía realmente. Y al igual que la voz de mi abuelo, se fue haciendo borroso con el paso del tiempo. Accesando a estos recuerdos físicos, pude ver cómo año con año se tenía una rutina, llena de aventuras, festivales y sonrisas. Pero al llegar al último año saltaron muchas coincidencias que hicieron de los últimos meses de vida del abuelo algo especial. Todo inició en la última Navidad, donde como pocas veces sucedía, se reunieron todos los hijos y nietos de mis abuelos en esta misma casa. Y es la única Navidad que está perfectamente documentada, como si supiéramos que teníamos que conservarla.
La Semana Santa siguiente existieron como cada año en los últimos 6 años el Festival Ajiabampo, en donde mi papá fungía como anfitrión y toda la familia mostraba un talento o destreza distinta para ganarse un premio. Una hazaña preciosa, la guerra se Ese año contaba con una sorpresa inesperada, y era que el conductor del evento, por primera y última vez, haría un show como todos, dejando una huella imborrable, sobre todo en su suegro, el cual no paró de reír. Para cerrar con broche de oro, el número más esperado, la sorpresa de esta noche, el grande e inigualable Juan Gabriel. Lo que pasa es que ya no quiero más. A este raro acontecer se le unieron otros, como el adelanto del festejo de los 50 años de casados de mis abuelos, para aprovechar que toda la familia estaba ahí. Pareciera que teníamos una prisa por realizar todos estos eventos. Una prisa inconsciente, pues nadie sabía que el abuelo se iría en un mes. Al morir el abuelo, se acaban las anécdotas para algunas personas. Todo cambió. Las historias se dejaron de contar de golpe. Ya no había cintas de los siguientes años, como si un pedazo inmenso de vida se hubiera escapado. Y es que nadie quería volver a donde ya no sería lo mismo. De todos ustedes al Festival Ajiabampo 97, esperándolos ver a todos ustedes en el 98, con mejores coreografías y disfraces. El anfitrión del Festival Ajiabampo no volvió. Los premios se acabaron, y las sonrisas tomaron una longeva pausa. Yo a mis 5 años no tenía ni idea de que la historia había acabado. Tan no tenía idea que 4 años después visité el panteón, y lo esperé, pensando que trabajaba ahí. Pero nadie llegó. Era tiempo de crecer, absorbiendo la idea de golpe así como lo hicieron las historias. El sueño de aquel viejo siempre perteneció a esta casa. Nunca pude encontrar su origen, pues el cuadro fue robado, y la edad no me deja ver más allá de ciertos huecos de lo que vivía en esta casa. Recuerdos que se activan con olores, imágenes, sonidos y sueños. Todo el mundo se enfoca en recordar momentos menos banales, pero la verdad es que los objetos pueden detonar un recuerdo mucho más rápido y más intenso. Cuando piensas en unas vacaciones, en la casa de tus abuelos, en tu primer cuarto, siempre hay un objeto que te salta primero, y en ocasiones te hace un guiño. Cuando llegué ya no estaba el cuadro, pero tampoco los mariachis. Ya no estaban mis abuelos ni la familia reunida. Y es que al final este lugar no contó la historia, sino fueron las personas que le dieron vida a esta casa. Tal vez no encontré mi herencia, pero encontré todo lo que mis abuelos me habían dejado. La historia de un lugar que ya no existe, pero que realmente nunca se fue. Aquel viejo y su pipa me trajeron aquí, aunque yo nunca me había ido. Al final esta historia llegó mucho antes de que yo llegara, y sé que se irá mucho tiempo después de que yo me vaya. Es triste recordarte, más me hace feliz. Es triste, pero feliz. Te traigo aquí en mi piel como una cicatriz. Es triste, pero feliz. La sombra de la duda no me deja ver la luz del otro lado del amor. Lo desaparecido vuelve a aparecer. No sabes si es mejor o si es peor. Y paro un momento y contengo un instante el aliento. Siento que el tiempo nos lleva como hojas el viento.
La novia. Lavando la estufa. Lavando la estufa. No se puede esperar un día sin lavar la estufa. No, pues está lleno sucia. A ver aquí el que infla los globos.